Vamos a comenzar hablando de la evolución de la pandemia de coronavirus y nos va a acompañar el doctor Arturo Briva, es médico intensivista, es profesor agregado de la Universidad de la República e integrante del Grupo Asesor Científico Honorario. Doctor Briva, buenas tardes, bienvenido, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Hay un tema que nos ha llamado la atención, el promedio de ocupación de camas de CTI ronda el 60% y bueno, nosotros obviamente no tenemos parámetros. A mí particularmente me llamó la atención que 6 de cada 10 camas estuvieran ocupadas prácticamente en el verano ya. ¿Cuáles son las camas ocupadas por CTI y qué porcentaje de ellas las ocupan, por ejemplo, los casos de coronavirus? Bueno, la preocupación por la ocupación de camas es permanente en CTI. De hecho, es una de las variables que tenemos que tener siempre bajo control, porque es lo que nos asegura que un paciente grave pueda encontrar la cama disponible en medicina intensiva. Habitualmente, las ocupaciones más altas, cerca del 80%, por arriba del 80% incluso, las podemos ver en un invierno con mucha patología respiratoria, como fueron los inviernos antes del COVID. A medida que se acerca el verano, uno espera que empiece a bajar ese ingreso de pacientes y que la ocupación sea menor, 50%, tal vez un poquito menos. Este 60%, si bien es una cifra manejable, estamos acostumbrados a trabajar con 60% de ocupación, nos va limitando un poco la capacidad que tenemos de trabajar si es que en el verano, en vez de descender los casos, los sustituimos por ingresos con pacientes con coronavirus, ¿verdad? En este momento aproximadamente, dependiendo de los días que se tomen, entre un 1 a 3% de los pacientes que son diagnosticados por coronavirus terminan un par de semanas más tarde ingresando al CTI. Tal vez un 2% sea un número que todos podamos recordar rápidamente. Doctor, a propósito de su experiencia, hablando de coronavirus en particular, ¿cuántos de los casos críticos que ingresan a cuidados intensivos realmente logran salir un promedio en porcentaje para evaluar un poco cómo se da la pandemia dentro de cuidados intensivos? Bueno, eso como que tiene dos análisis para hacer. Al inicio de esta pandemia en Uruguay, marzo, abril, fue que tuvimos los registros más altos de mortalidad y después progresivamente hemos ido mejorando esas cifras. O sea que nuestro trabajo está viéndose reflejado cada vez en una menor mortalidad. Y eso es una buena noticia, porque quiere decir que estamos haciendo cada vez mejor nuestro trabajo y estamos obteniendo mejores resultados. El problema es que incluso con estos mejores resultados, los últimos registros que tenemos de mortalidad nos están hablando de una mortalidad del 45% aproximadamente. Como decía Miguel recién, los números pueden no significar nada desde afuera, pero para que ustedes tengan una idea, en promedio los pacientes que ingresan a CTI tienen una mortalidad de 30%, o sea que la medicina intensiva del Uruguay salva o rescata a 7 de cada 10. Tener una patología que por sí sola tiene un 45% de mortalidad, quiere decir que estamos frente a una enfermedad grave, ¿no? De las que probablemente nos hacen empeorar los números de la asistencia. ¿Ya se sabe esos 7 de cada 10 si quedan con secuelas graves después de salir del CTI? Claro, este es el análisis primario, o sea, cuántos salen del CTI y en qué condición salen. Eso depende mucho de cada patología, ¿verdad? No es lo mismo haber estado en un CTI por una enfermedad respiratoria que haber estado por una enfermedad neurológica. Entonces, seguramente esos 7 que salen del CTI, algunos no saldrán del sanatorio o del hospital, y después habrá un número menor que salen sin ninguna secuela. Pero habría que analizarlo patología a patología. ¿Y cómo se explica? De pronto usted también nos puede brindar o un infectólogo, pero tal vez usted, cumpliendo tareas en un CTI, nos puede aportar más información a propósito de aquellos casos que se trata de jóvenes y no involucra precisamente a la población de riesgo, personas con comorbilidades o mayores de 65 años, porque hubo casos de personas con 28, 30 años que estuvieron en CTI con esta patología. ¿Tiene alguna explicación?
creo que eso más que ser explicado por alguna característica particular del virus, me parece que es un tema de que la enfermedad ha ido cambiando en Uruguay y al extenderse cada vez más a la población, por un tema estadístico le va a tocar a algún joven tener una enfermedad grave. O sea, nosotros determinamos un perfil que es de mayor riesgo. Eso quiere decir que si esos pacientes mayores de 60, 65 años adquieren la enfermedad, probablemente tengan peores resultados que uno más joven. Pero ser joven no inmuniza contra la enfermedad. De hecho, va a haber muchos jóvenes infectados, probablemente muchos asintomáticos, muchos con síntomas leves, pero a alguno le va a tocar tener una enfermedad grave. Y como en todos los casos, siempre hay una mezcla entre la agresividad la agresividad del germen y la capacidad de respuesta de la persona. Pero en principio, que nos empiecen a aparecer jóvenes internados en el CTI, creo que habla de que la infección está afectando transversalmente a muchos grupos de la sociedad. Doctor Briva, gracias por hoy y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias a ustedes.